¿Cuántos litros de hidrógeno gas se obtienen en condiciones normales a partir de 20 gramos de zinc en exceso de ácido clorhídrico? Como vimos en el vídeo de los cálculos con masas, tenemos que seguir una serie de pasos. Primer paso: ajustar. ¿Qué vamos a ajustar? Vamos a ajustar la ecuación química de la reacción, que la sacamos del enunciado. ¿Cuántos litros de hidrógeno gas se obtienen? Será un producto a partir de 20 gramos de zinc en exceso de ácido clorhídrico. Serán los reactivos. El zinc más el ácido clorhídrico producirá cloruro de zinc más hidrógeno. Cloruro de zinc es necesario porque si no, no tendríamos zinc ni cloro en los productos. Vamos a ajustar la reacción. Con 2 moléculas de cloruro de zinc, de cloruro de hidrógeno, tendremos ya los átomos que necesitamos. Un átomo de zinc, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro. Tenemos la ecuación ajustada. Segundo, indicar los moles. Vamos a indicar los moles de cada sustancia que tenemos. Mol de zinc, 2 moles de cloruro de hidrógeno, 1 mol de cloruro de zinc, 1 mol de hidrógeno. Tercer paso: escribir dato y incógnita. ¿Cuántos litros de hidrógeno gas? Esa será la incógnita, era lo que nos preguntan. Y nos lo piden en litros en condiciones normales. A partir de 20 gramos de zinc. Ese será el dato. Ya tenemos el dato y la incógnita. Cuarto paso: traducir moles. Los moles los debemos de pasar a las mismas unidades en las que nos dan el dato en la incógnita. Si el dato nos lo dan en gramos, los moles los pasamos a gramos. Un mol de zinc, 65,4 gramos, su masa molar. Y si nos piden litros de hidrógeno en condiciones normales, el mol lo tenemos que pasar a litros de gas en condiciones normales. Sabemos que un mol de gas en condiciones normales ocupa siempre 22,4 litros. Ya estamos, por tanto, en disposición de realizar la proporción. Lo podemos hacer de 2 formas. Primero, mediante una proporción. Sabéis que en este caso vamos a relacionar dato con la incógnita. La incógnita siempre la debemos de poner en el numerador, el dato en el denominador. La proporción, igualdad de 2 razones o 2 relaciones. Una relación desconocida, donde está la incógnita, una relación conocida, que es la relación en moles. ¿Cuál es la relación desconocida? ¿Cuántos litros de hidrógeno se obtienen a partir de 20 gramos de zinc? ¿Cuál es la relación conocida? Pues la relación que nos dan los moles. Sabemos que 22,4 litros de hidrógeno se obtienen a partir de 65,4 gramos de zinc. Ya solo tenemos que despejar la incógnita. 22,4 litros de hidrógeno por 20 gramos de zinc entre 65,4 gramos de zinc. Los gramos de zinc se nos van y nos queda un resultado de 6,85 litros de hidrógeno en condiciones normales.
Recordar que siempre debemos de poner las unidades. Otro método, factores de conversión. Para el método de los factores de conversión, recordar que partíamos siempre del dato. El dato lo relacionábamos con los moles de una sustancia lo relacionábamos con los moles de la otra sustancia y los moles los pasamos a litros en este caso. Por tanto, partimos del dato 20 gramos de zinc y multiplicamos por estos tres factores de conversión. Primer factor, los gramos los pasamos a moles. Gramos de zinc los pasamos a moles de zinc. Gramo en el denominador para que lo podamos simplificar después. Los moles de zinc los pasamos a moles de hidrógeno. Moles de zinc los relacionamos con moles de hidrógeno. Y por último, los moles de hidrógeno los pasamos a litros de hidrógeno en condiciones normales. Ahora ya podemos poner valores. Un mol de zinc, ¿cuántos gramos son? Su masa molar, 65,4. Un mol de zinc produce un mol de hidrógeno. Un mol de hidrógeno, ¿cuántos litros son? 22,4 litros en condiciones normales. Gramos de zinc se va con gramos de zinc, moles de zinc con moles de zinc, moles de hidrógeno con moles de hidrógeno y nos quedan litros de hidrógeno en condiciones normales. En este caso, 6,85 litros de hidrógeno en condiciones normales.